Muy buenas, vamos a estar hablando sobre el método simplex. En este video estaremos hablando un poco sobre el concepto de este método, unos conceptos básicos, un paso a paso, resolveremos 2 ejercicios y dejaré otros 2 ejercicios propuestos. Concepto. El método simplex es un método analítico dedicado a solucionar los problemas que tengan lugar dentro de la programación lineal, donde se busca obtener la solución óptima de la función objetivo que logre cumplir con un conjunto de restricciones. De este modo, cuenta con la habilidad de resolver los modelos más complicados y es un proceso que, a diferencia del método gráfico, nos permite resolver cualquier caso sin importar el número de variables. Para comprender de mayor manera el método simplex, vamos a revisar algunas definiciones. El método tiene 2 afirmaciones importantes. La primera es que el conjunto de posibles soluciones o conjunto factible de cualquier problema de programación lineal puede representarse mediante un poliedro convexo. La segunda es que si un problema de programación lineal tiene solución óptima o finita, esta estará en un vértice de poliedro convexo que representa el problema. El algoritmo simplex parte de uno de los vértices del poliedro y verifica si es óptimo. Si no lo es, busca un nuevo vértice adyacente que va mejorando el valor de la función objetiva. Se continúa iterando hasta llegar al vértice que representa la solución óptima. Como podemos observar en la imagen de la izquierda, vemos el poliedro que representa la solución factible y cómo realiza el recorrido el algoritmo simplex. Variable holgura. Son variables que se agregan a la restricción para que la relación de la restricción sea de igualdad, es decir, representa el valor que le hace falta al lado izquierdo para ser igual al lado derecho. Variables básicas. Son las variables que indican los valores de x, y y z para sustituirlos en la función objetivo. Estos valores dependerán de las iteraciones que se hagan en los problemas y de las variables entrantes y variables salientes. Variable entrante. Es la variable cuyo coeficiente en la tabla inicial del método tenga el mayor valor de los negativos, el valor absoluto correspondiente a la función objetivo. Variable saliente. Es aquella variable que en la tabla inicial del método resulta el menor valor de los positivos al realizar la prueba de la razón y cuya intersección con la columna de la variable entrante determinará el pivote. La prueba de la razón no es más que la prueba que resulta de la división del coeficiente de la variable básica y el coeficiente de la variable de entrada. El pivote es el coeficiente que está en la intersección de la columna de la variable que entra y la fila de la variable que sale. Para realizar ejercicios mediante el método simplex necesitamos realizar ciertos pasos. Paso A. Identificar los datos y las variables de decisión. Paso B. Establecer la función objetiva. Paso C. Hallar las restricciones. Paso D. Crear la tabla simplex. Paso E. Encontrar la columna pivote, fila pivote y elemento pivote. Paso F. Calcular las filas nuevas. Paso G. Agregar valores a la nueva tabla. Paso H. Verificar en la función objetiva. Planteemos el siguiente ejercicio. Cierto fabricante produce 2 artículos, A y B, para lo que requiere de la utilización de 2 secciones de producción, sección de montaje y sección de pintura. El artículo B requiere 2 horas en la sección de pintura y 1 hora de trabajo en la sección de montaje. El artículo A, 3 horas en la sección de montaje y 1 hora en la de pintura. La sección de montaje solo puede estar en funcionamiento 9 horas diarias, mientras que la de pintura solo 8 horas diarias. El beneficio que se obtiene produciendo del artículo B es de $40 y el del artículo A es de $20. La pregunta en cuestión es ¿cuántos artículos de cada tipo tendría que fabricarse diariamente para obtener el máximo beneficio? Ok, realicemos este ejercicio utilizando los pasos que dijimos anteriormente. Leyendo dicho ejercicio podemos darnos cuenta de que nuestras variables de decisión son los artículos, es decir, la cantidad de artículos tanto de A como de B que se van a necesitar. Nuestro segundo paso es establecer la función objetiva. Generalmente está dada por el valor monetario que se nos presenta en el ejercicio. En este caso, colocamos max z es igual a los $20 del artículo B más los $40 del artículo A. Esta función objetiva se iguala a 0, se pasan las variables al lado de z y se colocan en negativo para ubicarlos en la tabla. Es decir, nos quedaría una ecuación del modo de z menos 20x menos 40y es igual a 0.
Nuestro paso C será hallar las restricciones, tanto para el artículo A como para el artículo B. Nuestras restricciones están dadas por las horas de trabajo, de montaje y pintura, y de la limitante de cuántas horas al día se tienen para poder realizar estos trabajos. Podemos observar que nuestras restricciones son las siguientes. En primer lugar, tenemos las horas de montaje, de modo que del artículo B poseemos nada más una hora de montaje, que sería la X sola, más las 3 horas del artículo A, las cuales deben ser menores o iguales a las 9 horas totales que se tienen diariamente para la sección de montaje. La segunda restricción está dada por las horas de pintura, de modo tal que el artículo B posee 2 horas diarias en la sección de pintura, mientras que el artículo A posee 1 hora nada más. Estas deben ser menores o iguales a las 8 horas diarias que se poseen de la sección de pintura. Se agrega una restricción que limite o condicione las dos anteriores, siendo x y y mayores o iguales a 0. Esto quiere decir que no puede ser un número negativo. Se convierten las ecuaciones, es decir, se coloca la igualdad y se añaden las variables holguras. La variable holgura está dada por la letra S, de modo tal que la primera restricción quedaría como x más 3y más S1 es igual a 9. Nuestra segunda restricción quedaría como 2x más y, dejamos un espacio, más S2, que vendría siendo la variable holgura 2, es igual a 8. Luego de tener nuestra función objetivo y nuestras restricciones, pasamos al siguiente paso, que es crear una tabla simplex. Dentro de esta tabla simplex van los constantes que acompañan a las variables, es decir, los números. En las columnas irán las variables y en las filas solo la función objetiva y las variables de holgura. Dentro de la tabla van los datos numéricos de las restricciones. En la fila de la función objetivo buscaremos el valor negativo más alto y la columna a la que pertenece será la columna pivote. El valor de la disponibilidad la dividiremos entre la columna pivote según el valor que corresponde a su fila. Disponibilidad hace referencia al coeficiente de restricción. En este caso podemos observar en la fila de la función objetivo que nuestro valor negativo más alto es el menos 40. Por lo tanto, esa será nuestra columna pivote. El resultado que tenga el valor menor identificará nuestra fila pivote y el valor que está intersectado entre la fila pivote y la columna pivote se llamará elemento pivote. En este caso podemos observar que el que tiene menor valor es el 3, o sea, es decir, 9 entre 3. Por lo tanto, esa será nuestra fila pivote, dándonos a entender que el 3 será nuestro elemento pivote, ya que es el que se intersecta entre la columna y la fila pivote. Por lo tanto, podemos observar que S1 se vuelve nuestra fila pivote y nuestra fila saliente. La fila S1 desaparece y se reemplaza por la fila entrante. Esta fila entrante está dada por la división entre la fila S1 entre nuestro elemento pivote, que es el 3. Por lo tanto, podemos dar a entender de que 0 entre 3 es 0. 1 entre 3 es 0.33. 3 entre 3 es 1, 1 entre 3 es 0.33, 0 entre 3 es 0 y 9 entre 3 es 3. Por lo tanto, estos valores son los que se colocarán en la nueva tabla. Luego de hallar los valores de y, vamos a encontrar los valores nuevos para S2 y Z. La fórmula para hallar estos nuevos valores está dada de la siguiente forma. Las filas viejas, que también pueden ser filas anteriores, menos el coeficiente pivote de la fila vieja por la fila entrante, dando como resultado una fila nueva. Para S2 podemos observar que la fila vieja es 0, 2, 1, 0, 1, 8. El coeficiente pivote de esa fila es el 1, por lo tanto, dentro de CP va un 1 en cada uno de los valores. Nuestra fila entrante es la fila que encontramos anteriormente de Y, de modo tal que 0 menos 1 por 0 es igual a 0.
2 menos 1 por 0.33 es igual a 1,66 y así sucesivamente con todos los valores. Para z realizamos el mismo procedimiento. Colocamos la fila anterior de z, que en este caso es 1, menos 20, menos 40, 0, 0, 0. Colocamos el coeficiente pivote, que en este caso es el menos 40, y colocamos la fila entrante. Luego de realizar todo este procedimiento, se verifica que en z no haya ningún valor negativo. En caso de haberlo, se realiza el mismo procedimiento partiendo de la tabla 2. Nuestro mayor valor negativo es el menos 6,8, de modo de que esta será nuestra columna pivote. Acto siguiente tenemos que dividir nuestro coeficiente de restricción entre los elementos que posee esa columna, es decir, el 3 entre el 0,33, el 5 entre 1,67. Y podemos observar de que nuestra fila pivote vendría siendo la S2, ya que 5 entre 1,67 es igual a 2,99 o redondeado 3. Por lo tanto, S2 es igual a la fila pivote y a la fila saliente, de modo que la fila S2 desaparece y se reemplaza por la fila entrante. Luego de obtener nuestros nuevos valores de y y de z, los reemplazamos en una nueva tabla que vendría siendo nuestra tabla 3. Se verifica que en z no haya ningún valor negativo. Como ya en este caso no lo hay, se procede con el siguiente paso, que es verificar en la función objetiva. Colocamos nuestra función objetiva max z es igual a 20x más 40y y reemplazamos los valores de la tabla en esta función. Es decir, z nos da un total de 140. Es igual a 20 por el valor de coeficiente de restricción de la x, que en este caso es el 3, más 40 por el valor de restricción de la y, que en este caso es el 2. Así podemos concluir de que 140 es igual a 140, de modo que se llega a esta conclusión de que se deben fabricar 3 unidades del artículo B y 2 del artículo A para obtener un beneficio diario de $140. Pasemos a un segundo ejercicio. Una fábrica produce neveras utilitarias y de lujo. La fábrica está dividida en dos secciones, montaje y acabado. Las neveras utilitarias requieren de 3 horas de montaje y 3 horas de acabado, mientras que la de lujo requiere 3 horas de montaje y 6 horas de acabado. El máximo número de trabajo disponible diariamente es de 120 en montaje y 180 en acabado, debido a las limitaciones de operarios. Si el beneficio es de 300 euros por cada nevera utilitaria y 400 euros por cada nevera de lujo, ¿cuántas debe fabricarse diariamente de cada una para obtener el máximo beneficio? Verifiquemos otra vez los 3 pasos. En este ejercicio, nuestras variables de decisión vendrían a ser la cantidad de neveras utilitarias y la cantidad de neveras de lujo. Hallamos nuestra función objetiva. En este caso podemos observar que es de 300 euros por cada nevera utilitaria y 400 euros por cada nevera de lujo. De modo que nuestra función objetivo quedaría como max z, porque estamos buscando el máximo beneficio, es igual a 300x más 400y, la cual se iguala a 0, se pasan las variables del lado de z y se colocan en negativo para ubicarlos en la tabla, de modo que quedaría z menos 300x menos 400y es igual a 0. Nuestras restricciones están dadas por las horas de montaje y las horas de acabado. Podemos observar que las neveras utilitarias requieren de 3 horas de montaje, mientras que las neveras de lujo también requieren 3 horas de montaje, en las cuales tienen que ser menores o igual a las 120 horas totales de montaje que tenemos disponibles. Las neveras utilitarias requieren de 3 horas de acabado, mientras que las de lujo requieren de 6 horas de acabado, las cuales tienen que ser menores o iguales a 180 horas totales que tenemos disponibles del trabajo de acabado. Se agrega la restricción que limite o condicione las dos anteriores, es decir, x y y mayor o igual a 0, se convierten las ecuaciones, es decir, se coloca la igualdad y se añaden las variables holguras. En este caso, solamente colocaríamos 2, S1 y S2, respectivamente. Creamos
una tabla simplex y colocamos los valores dentro de la misma, donde a continuación se debe encontrar la columna y la fila pivote para encontrar el elemento pivote. Recordamos que para encontrar la columna pivote debemos buscar en la fila Z el número más negativo. En este caso nuestro número más negativo es el menos 400, de modo que Y vendría siendo la columna pivote. Nuestra fila pivote está dada por la división entre el coeficiente de restricción, los valores de Y correspondientes, en donde la cantidad menor determinará la fila pivote. En este caso podemos observar que el S2 vendría siendo nuestra fila pivote, dándonos a conocer que el 6 es nuestro elemento pivote. Para calcular los nuevos valores de Y, que vendría siendo nuestra fila entrante, tomamos los valores de S2 y los dividimos entre el elemento pivote. Luego de encontrar los valores de Y, pasamos a encontrar los valores de S1 y de Z, los cuales están dados por la fórmula de la fila anterior menos el coeficiente pivote de la fila anterior por la fila entrante. Luego de hallar los valores de S1 y de Z, se colocan en una nueva tabla. Se verifica que en Z no haya ningún valor negativo, como en este caso sí lo hay, el menos 100, se realiza el mismo procedimiento partiendo de la tabla 2. Se halla la columna, la fila y el elemento pivote. La columna pivote está dada por el número más negativo en Z, en este caso es el menos 100. La fila pivote está dada por la división entre el coeficiente de restricción y los valores correspondientes de la columna, en donde la cantidad menor nos indicará la fila pivote. En este caso podemos observar que es la fila S1, porque 30 entre 1.5 es igual a 20, dándonos a entender que el 1.5 es el elemento pivote. Obtenemos los nuevos valores de X dividiendo los valores de S1 entre nuestro elemento pivote, es decir, entre el 1.5. Luego de hallar los valores de X, procedemos a calcular las filas nuevas de Y y de Z, realizando el mismo procedimiento con la fórmula de la fila anterior menos el coeficiente pivote de la fila anterior por la fila entrante. Luego de ubicar los nuevos valores de Y y de Z en la tabla 3, procedemos a verificar que en Z no haya ningún valor negativo. Como ya en este caso no lo hay, se procede con el siguiente paso, que es verificar en la función objetiva. Reemplazamos los valores obtenidos en la función objetiva, donde max Z es igual a 300x más 400y, max porque estamos buscando el beneficio máximo. Z es igual a 14.000 euros, lo que es igual a 300 por 20 más 400 por 20, dándonos a entender de que 14.000 euros son iguales a 14.000 euros, de modo que se llega a la conclusión de que se deben fabricar 20 neveras utilitarias y 20 neveras de lujo para obtener un beneficio diario de 14.000 euros. A continuación presento estos dos ejercicios propuestos. Muchas gracias.